Hoy en día ya no existe la esclavitud tal como la conocíamos. Antes, generalmente se daba debido a las diferencias raciales que existían. Los esclavos se conseguían cuando se lograba conquistar un área geográfica, aunque también algunas veces eran ellos mismos quienes vendían a sus familiares para poder pagar las deudas que tenían. O de igual manera podía ser un castigo para aquellos que habían cometido algún delito. Pero, ¿esto significa que realmente se ha erradicado la esclavitud? No. A pesar de que ya no se vea como antes, sigue habiendo cierta esclavitud, una esclavitud moderna. Es por eso que a lo largo del siguiente video se explicará cómo a pleno siglo XXI siguen existiendo diferentes tipos de esclavitud disfrazados de trabajo, causando confusiones en la sociedad. Primero que nada, empezaremos por entender qué es la esclavitud. Según la Real Academia Española, un esclavo es alguien que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. Asimismo, un esclavo es caracterizado por dar su trabajo o servicios de manera involuntaria o forzada. Además, su persona física es considerada propiedad de alguien, haciéndose llamar dueño de la persona. Hay varios tipos de esclavitud moderna. Nosotros por lo pronto hablaremos de tres: la esclavitud sexual, la esclavitud laboral y la esclavitud por el narcotráfico y los grupos delictivos. A continuación se los presentaremos. La esclavitud sexual, como se dijo anteriormente, es un tipo de esclavitud moderna y se refiere a la trata de personas con propósitos de reproducción o explotación sexual. Son muchas las causas por las que se da este tipo de violencia, y entre ellas la pobreza, la discriminación contra la mujer o desplazamientos por conflictos políticos y armados. Generalmente, la esclavitud sexual afecta más a las mujeres, representando un 98% de las víctimas. Así se puede observar en muchas historias contadas por ellas, como la de Mónica, de 22 años, que fue engañada por un proxeneta para dejar su lugar de origen, Veracruz, e ir a la Ciudad de México, en donde fue obligada a prostituirse con violencia física y psicológica, pues además de golpes, la amenazaban con matar a su familia. Con profunda tristeza, Mónica comparte el testimonio de cómo fue su primera noche en Sullivan. El primer acto denigrante que le sucedió fue cuando, por estar arreglando, le metieron una esponja con vinagre para detener el sangrado. Después de esto, la llevaron a la esquina junto con las otras muchachas, sus carnalas. Llegó su primer cliente, al que ella describe como un hombre feo y como de 40 y tantos años, y comenzó a llorar, pero él, sin importarle, comenzó la acción. Al terminar, ella lo había dejado lleno de sangre y la miró con asco. Relata que esa noche tuvo que estar con 14 clientes. Terminó con la vagina inflamada y con el vientre adolorido. Sin embargo, el proxeneta estaba muy feliz porque había ganado 7,000 pesos. Sin embargo, ellas no son las únicas, pues según la Coalición contra la Trata de Mujeres y Niños, más de 1 millón de niñas, niños y adolescentes son vendidos, y el 87% de ellos es explotado por medio de la pornografía y prostitución. Asimismo, existen muchas historias de niñas que lamentablemente han pasado por esta situación, como la de Fabiola. Su madre murió cuando tenía apenas 4 años, y debido a esto, ella y sus hermanos fueron repartidos entre sus tíos, quedándose ella con una tía que la maltrataba física y psicológicamente, al igual que el resto de la familia. Y además, si quería comer, tenía que ganárselo, haciendo el quehacer sin descanso. Cansada de esto, un día se escapó y fue a dar a la Merced, donde comenzó a buscar trabajo, aunque su búsqueda no tuvo éxito, pues tenía apenas 10 años y nadie la contrataba. Como no tenía ni trabajo ni dinero con qué comer, tuvo que empezar a comer de la basura y a quedarse en las calles, hasta que un día un señor se le acercó y le dijo que si se acostaba con él, le pagaría y así tendría algo para comer. Ella aceptó y así fue como fue introducida a la prostitución, donde igualmente la indujeron a la adicción a las drogas y al alcohol, pues así era más fácil quitarle su dinero. Después de un tiempo, se decidió a dejar esa vida, a dejar las drogas y el alcohol. Se metió a estudiar la primaria y ahora está estudiando la secundaria.
y cuida mucho más su salud para poder cuidar de sus 2 hijos. Además, como se pudo observar en la primera historia, la esclavitud sexual es uno de los negocios más lucrativos, pues deja entre 8 y 10 mil millones de dólares al año, convirtiéndolo en un comercio muy atractivo y a las mujeres y niños en un blanco muy fácil. ¿Y a qué se debe su éxito? La venta de cualquier objeto se realiza solamente una vez, pero ¿cuántas veces se puede vender el cuerpo de una mujer? Lamentablemente, las veces que el padrote decida esa noche. México es uno de los países en los que se encuentra más presente este negocio ilegal, estando en el tercer lugar de Latinoamérica con 3.6 millones de personas utilizadas para la explotación sexual, según la INEGI. Por eso es importante luchar contra la esclavitud sexual, pues este delito atenta gravemente contra los derechos humanos, como el derecho a la libertad y la seguridad, el derecho a no ser sometido a esclavitud, trabajo forzado o trabajo en condiciones de servidumbre por deudas, el derecho a no ser sometido a torturas y o tratos o penas crueles o inhumanas, pues a la vez con la violación de estos se está degradando la libertad, dignidad e integridad de la mujer. La esclavitud laboral toma muchas formas, que van desde jóvenes en alta mar forzados a vivir ahí por meses sin paga, hasta niños trabajando en fábricas en Bangladesh. En México, la cara de la esclavitud laboral se puede ver en una joven de 22 años que duró 2 años encadenada en la parte trasera de una lavandería en la Ciudad de México, donde era forzada a planchar. De acuerdo con sus declaraciones, era golpeada, comía una vez al día y era quemada en la espalda con la plancha por sus patrones. No fue hasta que logró escapar que pudo denunciar las condiciones en las que vivía. Sin embargo, la esclavitud laboral en México se ve mucho más en el campo, donde según el Universal, trabajadores oaxaqueños trabajan jornadas de 21 horas diarias por 110 pesos. Muchos de ellos no saben hablar español y tienen un techo de cartón. En Coahuila se reportaron alrededor de 400 jornaleros que vivían en situación de esclavitud en el rancho Nidia Edith. De todos estos tan solo se rescataron 74. En Jalisco se liberaron 275 personas de un invernadero de jitomates. Los salarios aquí eran mínimos, las jornadas largas, las condiciones inhumanas y existían las famosas tiendas de raya donde los jornaleros se veían obligados a gastar sus salarios. Pero la empresa Bioparques de Occidente, quien era responsable, recibió un amparo y ni siquiera pagó una multa. Historias como estas hay miles, jornaleros, trabajadores y trabajadoras mexicanas que bajo engaños y promesas son atraídos hacia empleos que los despojan de su dignidad y los convierten en mano de obra. Este problema se alimenta de la poca visibilidad y la impunidad que existe en este México corrupto, donde la vida e integridad de algunos es un pequeño precio a pagar por el poder y la riqueza de otros. En México, uno de los mayores problemas es el narcotráfico. Además del negocio de la droga, implica enfrentamientos entre cárteles, asesinatos y desapariciones. De estas, son víctimas miles de personas. Sin embargo, el índice de desapariciones de menores de edad es alarmante. Se calcula que aproximadamente 30,000 niños han sido afectados. Omar desapareció el 12 de agosto de 2008, a los 14 años de edad, en Reynosa, Tamaulipas, donde pasaba las vacaciones. Fue visto por última vez portando un videojuego de bolsillo y un cachorro, acompañado por una pareja de personas, que lo interceptó cuando volvía de la tienda, a la casa donde se hospedaba. A partir de ese momento, de Omar no se supo nada más, sino hasta 3 años después, a mediados de 2011, cuando su cadáver fue encontrado en una calle de Acapulco, Guerrero, con una bala en la nuca. Asimismo, también sucede que las víctimas son entrenadas para matar y ejercerse como sicarios. Tal es el caso de Edgar Jiménez Lugo, también llamado el Ponchis, quien nació en San Diego, California, Estados Unidos. A los 5 años fue separado de su madre, y desde entonces su vida se torció. Como sus padres casi no estaban al tanto de él,
se convirtió en presa fácil de la delincuencia. Su carrera criminal la inició a los 11 años, con el asalto a un negocio del que no salió bien librado. Fue detenido, pero salió libre inmediatamente por tratarse de un menor. De vuelta a las calles, fue ingresado a una banda de sicarios donde se introdujo en el narcotráfico. El adolescente reveló que fue entrenado bajo un régimen tipo militar, porque lo ponían a marchar, lo formaban con otros reclutas y era golpeado o encerrado si incumplía con las leyes de ese lugar. Además de aumentar la inseguridad con este conflicto, se trata de personas quienes son privadas de su libertad y violados sus derechos, que son agredidas día con día y no tienen la posibilidad de tener un estilo de vida que una persona normal de su edad tendría. La mayoría de la sociedad cree que la esclavitud se ha terminado, que es cosa del pasado. Sin embargo, esta ha tenido una evolución y se sigue manifestando, privando de su libertad a miles de niños y adolescentes y obligándolos a realizar actos en contra de su voluntad o encaminándolos en contra de los derechos de los demás.